Buenos días compañeros, ¿cómo están? En el día de hoy les vamos a hacer una presentación sobre la presión atmosférica, la presión de vapor, el punto de ebullición, el punto normal de ebullición. Mi grupo está conformado por María Alejandra Díaz Osorio, Cristian Arias Valencia y mi persona Carlos Adrián Rodríguez del Gran C. El objetivo general y principal con el que buscamos hacer esta exposición es comprender los conceptos de presión atmosférica y altitud, presión de vapor, punto de ebullición y punto normal de ebullición, que son dos cosas distintas, la verdad. Esto lo lograremos a base de ejemplos, imágenes y ejercicios para su comprensión y la nuestra también. Bueno, ya les dejo con mi compañera María Alejandra Díaz Osorio, que va a seguir con los objetivos específicos y posteriormente su trabajo. Objetivos específicos. Indagar acerca del descubrimiento de estos conceptos, su desarrollo y evolución. Brindar la información necesaria para el posterior desarrollo del taller. Evidenciar la relación que existe entre los diferentes temas expuestos. Vamos a comenzar con la presión atmosférica. La presión atmosférica es la fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire que forma la atmósfera sobre la superficie terrestre. El valor de la presión atmosférica sobre el nivel del mar es de 101.325 pascales, lo que es equivalente a 760 milímetros de mercurio, ya vamos a ver por qué, y también a una atmósfera. Acá podemos ver el barómetro del evangelista Torricelli, quien descubrió la presión atmosférica del siguiente modo. Contaba con una probeta de 1 metro y esta contenía mercurio en su interior y también un recipiente que también contenía mercurio, pero no estaba lleno de mercurio. Vertió la probeta con mercurio en el recipiente y se dio cuenta que no todo el mercurio podía vaciar de la probeta. Entonces es como si una fuerza que estuviera en el aire evitara que este mercurio llenara el recipiente. A esa fuerza le llamó presión atmosférica. Esta gráfica nos muestra la relación que hay entre la presión y la altitud. Sabemos que la altitud es la distancia vertical desde cualquier punto de la Tierra con relación al nivel del mar. Y podemos ver que a mayor altitud, menor será la presión. Por ejemplo, en una altitud de 250 metros, la presión será 0,971, mientras que en una altitud de 5.750 metros, la presión será tan solo 0,482 atmósferas. Esto se trata de una función decreciente en todo su dominio, ya que a medida que aumenta la altitud disminuye la presión atmosférica. Esto es porque el aire pesa, entonces la parte de abajo recibe todo el peso del aire de arriba, en cambio mientras más arriba se esté, mientras más altitud se tenga con respecto al nivel del mar, menos peso se va a recibir del aire, quiere decir que habrá menos presión atmosférica. Hay otra variable que también es importante con respecto a este tema y es las temperaturas, cómo afectan a la presión. Hay que preguntarnos qué sucede cuando el aire cambia por el frío o por el calor. Y las partículas de aire pueden ser más densas al exponerse al frío y lo contrario sucede cuando se exponen al calor porque cambia la velocidad en la que se mueven. Entonces el aire cuando está caliente tiende a elevarse a la atmósfera disminuyendo la presión sobre los objetos, mientras que cuando el aire está frío se vuelve más denso, por lo tanto más pesado y aumenta la presión atmosférica. Bueno, hola, soy Cristian y hoy les voy a hablar sobre la presión a vapor. La presión a vapor es la presión a la que cada temperatura en la espacial líquida y gaseosa se encuentra en un equilibrio. Su valor es independiente de las cantidades de líquido y vapor presentes mientras existan ambas. O sea, que la presión a vapor es la fuerza ejercida por las moléculas gaseosas de una sustancia sobre la sustancia misma. Es decir, que hay un equilibrio entre la fase líquida y la fase gaseosa. Por ejemplo, acá se ve que hay un equilibrio entre la fase líquida y la fase gaseosa, lo cual genera así la presión a vapor. Un ejemplo de la presión a vapor sería un vaso de agua. Cuando se le echa agua a un vaso y pues si la deja por ahí reposando en cualquier parte, en la cocina o en algún lugar, con el paso del tiempo van a ir entrando y saliendo las moléculas de agua. O sea, las moléculas de agua se van a volver
gaseosas y las moléculas gaseosas del agua van a volver a ser líquidas. Y así durante mucho tiempo hasta lograr un equilibrio. Los factores. Para que la presión a vapor se dé se necesita de dos factores, la naturaleza del líquido y la temperatura. Un ejemplo de la naturaleza del líquido sería la temperatura en un ambiente en verano. Cuando se destapa un recipiente de gasolina, se nota que hay una presión considerable en el interior, mientras que si el líquido es agua, pues ya la presión de vapor es más baja, apenas se nota cuando se destapa el recipiente. O sea, la presión de vapor varía dependiendo del líquido y la temperatura a la que esté. Entonces el otro factor del que depende la presión a vapor es la temperatura. La presión de vapor en los líquidos crece rápidamente al aumentar la temperatura. Si se duplica la temperatura, no necesariamente se duplicará la presión, pero siempre se cumplirá que para cada valor de temperatura habrá un valor fijo de vapor saturado para cada líquido. Esto se explicará más detalladamente en este gráfico. La variación de la presión de vapor con la temperatura. Con una tendencia general, la presión de vapor de los líquidos a presión atmosférica se incrementa con el aumento de la temperatura de ebullición. Este fenómeno es ilustrado en este gráfico, que muestra para varios líquidos el comportamiento de su presión de vapor versus la temperatura. Por ejemplo, a cualquier temperatura, el clorometano o cloruro de metilo, que es este, tiene la más alta presión de vapor de todos los líquidos expuestos en el gráfico. Este gráfico usa un eje logarítmico vertical para obtener una línea poco curva y así puede representar en un solo gráfico el comportamiento de los distintos líquidos. La medición de unidades de la presión de vapor se dan en la medida estándar de presión, que pertenece al Sistema Internacional de Unidades, que reconoce la presión como una derivada de la fuerza ejercida a través de un área determinada, unidad a la cual se le llama Pascal. Un Pascal es equivalente a 1 Newton por metro cuadrado. Hacer el experimento de presión de vapor, ese experimento se llama disminución de la presión de vapor. Para ese experimento necesitamos una vela, un encendedor, un vaso de vidrio con un poco de agua y un plato hondo, preferiblemente de cerámica. El primer paso es unir la vela al plato y un plato hondo, preferiblemente nos aseguramos de que quede fijo y le añadimos el agua. Listo, ahora encendemos la vela y la tapamos con el vaso. Lo que pasó acá fue que al tapar la vela con el vaso, el fuego de la vela consumió el oxígeno, que es lo que necesitaba para permanecer encendida. Y como fuera del vaso la presión atmosférica es mayor, el agua fue empujada hacia adentro del vaso para llenar el vacío. De lo explicado anteriormente podemos concluir que a medida que la temperatura aumenta, la presión de vapor también aumentará, que entre mayores sean las fuerzas intermoleculares, la presión de vapor va a ser menor, que cuando la temperatura aumenta, la presión atmosférica será menor y que entre más sea la altitud, menor será la presión atmosférica. Ahora continuaremos con relación al punto de ebullición. El punto de ebullición corresponde a la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido es igual a la presión ambiental circundante, por tanto el punto de ebullición depende de la presión. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el punto de ebullición no siempre va a ser el punto de ebullición de un mismo líquido. Todos sabemos que el punto de ebullición del agua son 100 grados centígrados, pero eso es cuando se tiene una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Entonces, cuando nosotros tenemos una cantidad de presión diferente, el punto de ebullición también va a ser diferente. Por lo que vemos aquí, la presión disminuye, ¿cierto? Esta expresión, no sé si alcanzan a verlo, se ve un poco borroso, perdón. Entonces, entre menos presión, el punto de ebullición del agua, por ejemplo el agua, va a disminuir. Entonces, entre menos presión, menor es la temperatura que necesita el punto de ebullición. En el Monte Everest,
y el agua hierve como unos 75 grados, entonces eso significa que más o menos por aquí, y si lo guiamos es por aquí porque tiene más o menos una presión de 300 milímetros de mercurio o algo así. Pero si consideramos una atmósfera, que es lo que estamos acostumbrados a ver, siempre va a hervir a 100 grados centígrados, porque es la presión ambiental que hay alrededor en el ambiente. Y eso influye mucho porque cambia el punto de ebullición del líquido y también cambia el punto de ebullición de la zona en donde está el líquido. O sea que el agua, sí, hierve a 100 grados centígrados, pero en otro lugar puede hervir menos o más. El punto normal de ebullición. Se suele confundir estos dos puntos de ebullición porque uno de ellos es como el ideal. Este es el ideal. El punto de ebullición, el punto normal de ebullición es un punto ideal, el cual todos los elementos se encuentran a una atmósfera, pero sabemos que eso no es así. Pero lo tomamos como un estado ideal, como ya hemos visto en muchos ejemplos de muchas teorías y pues. Existen dos convecciones con el punto de ebullición estándar del agua. Aquí va a ser un ejemplo con el agua para que se entienda mejor. El punto de ebullición del agua normal es de 100 grados centígrados a una presión de una atmósfera. Por tanto, bueno, ¿se suele confundir? Sí, lo que ya hay. Entonces, este es como el estado ideal. El otro, el punto de ebullición, es el que se puede modificar según la presión que haya. Este solo es un estado ideal en el que nos caracterizamos para poner a todos los elementos en una atmósfera y así poder saber el punto de ebullición de cierto líquido. A continuación procederemos a explicar una imagen y una gráfica para canalizar los conceptos ya antes vistos. Aquí podemos presenciar una disminución en grados centígrados sobre el punto de ebullición y aquí podemos evidenciar un aumento de la altura. Esto también está muy relacionado con la altura. Entonces, vemos que al nivel del mar va a tener 100 grados centígrados. En Ciudad de México, que es un lugar un poco más alto, va a tener 92 grados centígrados. Y el Monte Everest, que es un lugar que es bastante más alto, va a tener 75 grados centígrados. Esto nos quiere decir que a mayor altura, menor es necesaria la temperatura del punto de ebullición para alcanzarlo. En esta gráfica lo vemos. Aquí tenemos una atmósfera, que sería lo ideal. 100 grados el punto de ebullición, 0 grados el punto de fusión o de congelación. Aquí tenemos en medio el agua, aquí el hielo y aquí el vapor. Pero cuando se cambian estos, por ejemplo, aquí disminuye la altura y aumenta la presión, lo cual también va a aumentar la temperatura necesaria para alcanzar el punto de ebullición. Caso contrario, que si disminuimos la presión, es porque aumentó la altura. Aquí aumenta la altura, aquí disminuye la altura. Por ende, entonces decimos que en este punto va a suceder como un punto triple, en donde aquí podemos alcanzar cualquiera de los estados. Pero es algo muy extremo. Imaginando aquí una línea, ¿cierto? Podemos ver que aquí más o menos se va a necesitar un 80 grados centígrados para alcanzar el punto de ebullición, lo cual nos indica que es un lugar más alto. Entre menos sea el punto de entre menos sea necesaria la temperatura para llegar al punto de ebullición, podemos deducir que es un lugar más alto. Y entre más alta sea la temperatura, podemos decir que es un lugar muy bajo. Lo mismo ocurre con el punto de congelación o de fusión, el cual se encontraría por aquí, que sobrepasaría el cero, por así decirlo, el grado cero. Ahora continuaremos a explicar un ejercicio práctico. Por último, y para finalizar el tema, vamos a exponer un ejercicio de práctica, en el cual tenemos el tetracloruro de carbono al nivel del mar, que hierve a 76.72 grados centígrados. Entonces, ¿a qué temperatura hervirá cuando tenga una presión de 1.31 atmósferas o de 1000 milímetros de mercurio? Entonces nos guiamos con la gráfica, al igual que hemos hecho con la del agua y etc. La verdad, muchos de los elementos puros o así tienen muchas gráficas, entonces es muy fácil guiarse en estos casos. Aquí tenemos 760 milímetros de mercurio, a los cuales el agua hierve a 100 grados centígrados. Si se aumenta, pues si se aumenta la presión y disminuye la altura,
se aumenta también la temperatura que necesita para alcanzar su punto de ebullición. Entonces tenemos que el tetracloruro de carbono en un estado ideal hierve a 76, más o menos por acá. Entonces si nosotros aumentamos eso a 1000 milímetros de mercurio, entonces tendremos que hacer una línea imaginaria más o menos por aquí, lo cual nos daría alrededor de 83, 84 grados centígrados. Esto se hace más preciso con gráficas más precisas, claro. Muchos de los elementos también contienen esto, como el cloroformo, y también esto funciona de forma inversa. Si aumentamos la altura, ¿cierto? Hacia acá aumentamos la altura y disminuimos la presión, también disminuimos la temperatura para alcanzar el punto de ebullición. Entonces el agua aquí en una temperatura alrededor de 200, 210, 220 por ahí, tendrá un punto de ebullición de 60 o así más o menos. Igual funciona con el tetracloruro de carbono. Aquí tiene más o menos una presión de 400 atmósferas o así. Entonces esto va a tener una altura bastante alta, ¿sí? Y esta altura alta y esta presión baja hará que su punto de ebullición también disminuya. Con esto espero que hayan entendido y... Buenos días compañeros, les voy a proceder a hacer el experimento sobre el punto de ebullición en relación con la presión del vapor y la presión atmosférica. Entonces para esto necesitaremos agua al clima, una jeringa gruesa, ¿cierto? Lo que vamos a hacer va a ser hervir agua a 60 grados centígrados, logrando así comprobar que esta relación existe. Lo vamos a lograr a través de inducir el agua aquí adentro de la jeringa y cambiar su presión interna. Para esto necesitaremos agua hirviendo, que la procederé a traer ahorita. Listo, con el agua hirviendo nosotros tenemos 2/3 del recipiente, aquí, a este. Nosotros tenemos 2/3 del recipiente de vidrio, ¿cierto? Entonces vamos a echar el resto hasta cubrirlo más o menos un poco más de la mitad. Un poquito más. Aquí ya se han combinado las dos aguas, el agua hirviendo y el agua al clima. Esto, como ven, no está caliente, está tibio. Debe estar a unos 60 grados, por así decirlo, 60, 70 más o menos. Entonces ahora lo que haremos va a ser extraer un poco con la jeringa. Ahí es suficiente. Como vemos, aquí no empieza a ebullir ni nada por el estilo. Pero si nosotros empezamos a extraer aire de acá, empezamos a ver cómo la presión logra que el agua empiece a ebullir. Así es como logramos llegar al punto de ebullición a no más 60 grados centígrados, cambiando en el interior la presión de vapor y de la atmósfera del líquido. Gracias por su atención. Muchas gracias por todo.